Bueno, lo que vamos a ver van a ser los vectores y en este formato, vamos a ver ahí. Entonces, lo que vamos a ver son los vectores. Acá les puse una definición para que puedan entender. Es una estructura de datos donde la memoria se usa en regiones contiguas. Los datos son del mismo tipo. Si se ven como casillas, así como ven acá. Estas son las casillas que tienen datos, y a esos datos se llaman elementos. Entonces cada casilla es un elemento que tiene datos. Y tienen todos el mismo tipo de datos. O sea que si esto es numérico, dentro de todas las casillas va a ser numérico. Si es de carácter, va a ser todo de carácter. Si es valores con coma o coma flotante, entonces van a ser todo de coma flotante. Si tiene esta estructura, entonces se llama vector. Si tienen diferentes formatos, se llama registro. Bueno, entonces, estos se llaman vectores, y si fuera, por ejemplo, que tengan, por ejemplo, nombre, dirección, teléfono, edad, entonces eso ya se conforma como un registro que es otro tipo de estructura. Pero lo que vamos a ver es una estructura tipo vector. Y esto es lo que hace el sistema operativo y el lenguaje, más específicamente el lenguaje, es ustedes levantan el programa y acuérdense que los programas hasta el momento se colocan en los discos duros, ya sean en formato SD o los ID tradicionales. Y lo que hace el programa es levantarse, y con él se levanta en la memoria RAM todo lo que ustedes van a ejecutar. Entonces del disco se levanta la memoria RAM y se queda en la memoria RAM, y en la memoria RAM se queda funcionando el sistema operativo que ocupa un espacio de eso y los programas que ustedes están ejecutando en algún momento dado. Entonces todo eso ocupa un lugar en la memoria. ¿Y qué pasa? Cuando ustedes van a crear un programa y cuando ustedes definen las variables, en ese momento se están utilizando otras porciones de memoria. Y lo que se hace con los vectores, el sistema operativo y el lenguaje busca de todo ese espacio. Imagínense que todo está desordenado en el espacio de memoria, ¿verdad? Y lo que hace el sistema operativo y el lenguaje es buscar un bloque que se adapte al tamaño que ustedes definen. En este caso, como ven acá, vamos a definir un vector precio que, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5 casillas. Entonces, lo que va a hacer el lenguaje va a buscar en ese espacio de memoria desordenada un lugar donde pueda colocar ese bloque de memoria, que es lo que va a utilizar. Y generalmente los programas o los lenguajes tradicionales suelen ubicarlo de forma contigua. Entonces, lo que busca es un espacio donde él pueda entrar. ¿Conocen el juego Tetris? Bueno, el juego Tetris es el que se viene bajando y busca un lugar para ubicarse exactamente. Entonces, sería como eso. Entonces, lo que viene a hacer es que el lenguaje busca un espacio en memoria donde pueda entrar directamente. Eso es lo que busca un lenguaje cuando se va a ejecutar. Y en los programas tradicionales ustedes tienen que definir el espacio de memoria. Entonces, no se asigna dinámicamente. Ustedes, por ejemplo, asignan un espacio de 10 componentes y se queda estático en ese espacio. Hay lenguajes que les permite crecer eso, pero no es lo normal, ¿verdad? En la mayoría de los casos exige que este espacio de memoria sea definido. Por eso es que nosotros vamos a dimensionar, antes de usar el algoritmo, vamos a dimensionar el espacio que vamos a utilizar. Es decir, que la memoria no es infinita. Entonces el uso de la memoria no es infinita, por lo que muchos de los lenguajes, especialmente los que son de tercera generación, requieren un espacio de memoria. Un lenguaje de tercera generación, por ejemplo, puede ser todos los derivados, todos los que son lenguajes C++, son todos de tercera. Y algunos que se usan de forma comercial. Son esos que requieren un espacio de memoria definida. Conforme pasó el tiempo, muchos de los lenguajes fueron mejorando, ¿verdad? Y ya no requirieron esto que yo le llamo regiones contiguas,
sino que directamente muchos de esos lenguajes lo que están haciendo es asignar memoria dinámicamente. Al empezar ustedes le definen un espacio y él se queda ahí. Pero cuando él requiere otro espacio, entonces lo que hace es coloca un espacio de memoria aquí y después busca otro espacio y coloca acá. Y busca una forma de cómo enlazar este con este. El lenguaje se encarga de manejar esos dos espacios de memoria. Ustedes que van a programar es transparente, pero internamente lo que hace es manejar este bloque y este bloque. Pero estos están en una memoria o en un lugar desordenado. Entonces, algunos son de posicionamiento dinámico y otros son estáticos. Lo que nos toca a nosotros ver son estos posicionamientos estáticos, por lo que cuando vamos a utilizar, entonces vamos a definir un espacio ya predefinido y nosotros tenemos que saber más o menos cuántos elementos vamos a utilizar en lo que vamos a trabajar, y eso es lo que vamos a hacer cuando vamos a ver esto. Entonces tenemos eso. Entonces cada casilla tiene un tipo de datos y son todos homogéneos, no son heterogéneos. Para acceder a cada casilla, entonces se utiliza lo que se llama índice. Entonces, mediante el índice se accede a esa memoria. Y acá tienen ejemplos de cómo se utiliza el índice. Se escribe el nombre, así como ustedes definen una variable normal, aquí van a definir una variable que va a ser de tipo vector, que es de una fila. En matemáticas se definen matrices y vectores, más o menos tienen la misma definición, ¿verdad? Pero se definen a que en informática tiene otro concepto. Por ejemplo, en el caso de los vectores, se lo conoce así en forma de fila. Entonces, tiene esa forma. Y lo defino entonces con el nombre de la variable. Acuérdense que cuando estuvimos definiendo, por ejemplo, la variable precio, cantidad, importe, era un solo casillero. ¿Se acuerdan? Era un solo casillero. Y ahora ampliamos eso a un espacio mayor y se accede a través de su índice. Entonces, ponemos el nombre de la variable y ponemos el valor del índice que vamos a recorrer. Y asignamos un valor, en este caso 0. Y los valores tienen de esta forma, o sea, los índices. Los índices son valores numéricos que pueden contar desde 1 hasta n. En algoritmos y en algunos lenguajes les permite contar desde el número 1. Desde el número 1. Los de tendencia basic empiezan con número 1. Y los de tendencia lenguaje C empiezan con 0. Bueno, o sea que son dos lenguajes y cada uno de ellos define de forma diferente. Los de lenguaje basic funcionan desde el número 1 y los de tendencia el lenguaje C funcionan desde 0, o sea, uno menos. Eso es la diferencia. Hay lenguajes que también les permiten recorrer de otra forma de esto, pero los más estándares son de esta forma. En nuestro caso vamos a utilizar este, porque ustedes dentro de esta herramienta que tienen aquí, del PCI, en el perfil flexible, cuenta desde 1. Si ustedes entran en el menú de configuración, van a ver un montón de configuraciones que se puede hacer adicionalmente. Hay algunos que se parecen más a un lenguaje que otro, por ejemplo un lenguaje C, entonces va a tener esta estructura de manejarse con C. Nosotros vamos a manejar con 1. Cuando tengan que programar, van a tener que adecuarse desde el número que viene a contarse y los recorridos van a ser exclusivamente desde 1 para nuestro caso y para los otros lenguajes van a ser desde 0. Eso es lo que va acá. Y para acceder acá, por ejemplo, al primer elemento de este vector, vamos a poner el número 1, que sería este 10 que está. Si digo yo vector precio 1, asigno 1, entonces en este espacio estoy asignando un valor 1. Y así sucesivamente. Entonces,
por cada número que ustedes asignen acá, van a tener que asignar. Cuando ustedes definen un espacio, que es manejar la dimensión, todos los lenguajes controlan si ustedes superan o no ese rango. Por ejemplo, si ustedes dicen que este vector tiene 1, 2, 3, 4, 5 componentes, entonces no puedo colocar mi índice en el número 10. Entonces, si hacen eso, me va a decir que está fuera del índice, está fuera del rango de lo que maneja. Muchos de los errores de programación ocurren porque se define un espacio muy pequeño de los vectores y la gente se mueve como un pivot acá en los índices, pero a veces o quedan fuera del espacio que ustedes definen, o a veces colocan un número negativo por acá. Entonces, solo en ese rango se puede mover. Si ustedes definen, por ejemplo, 10 componentes, no pueden ir hasta el índice 50, porque eso no existe. Porque evidentemente es otra área de memoria que no está asignada dentro de lo que ustedes pueden parametrizar. Si necesitan, entonces aumentan el tamaño de las memorias. Hoy en día existen lenguajes que tienen garbage collector y que hace toda esa función automáticamente. Desde el Java y otros lenguajes ya tienen eso. Y ahí ya no necesitan definir ya vectores. O sea, van a definir vectores, pero esos vectores son dinámicos. Y lo que hace este garbage collector, yo me acuerdo que había visto en un libro de lenguaje C, así un montón de páginas, donde básicamente en el lenguaje C hacía unas rutinas para manejar el recolector de basuras, que se llama garbage collector. Y eran todos unos algoritmos, ¿verdad? La gente fue evolucionando eso, y en vez de que eso fuera una rutina que yo tenga que escribir, automáticamente hoy en día eso ya se le incluye en los lenguajes. Eso significa que yo hoy en día ya manejo la memoria de forma dinámica. Entonces, muchos de los lenguajes pueden empezar definiendo un espacio más pequeño y cuando se necesite se va agrandando. ¿Y qué es lo que hace el garbage collector? Nosotros, cuando creamos espacios de memoria, reservamos un espacio. En el caso de algunos lenguajes, cuando ustedes terminan su programa, él limpia esa área de memoria o deja ahí. En el caso del garbage collector, es un programa que está ejecutándose automáticamente mientras se ejecuta ese lenguaje, y cuando ustedes usan un vector y después ya no utilizan, entonces él automáticamente va y borra ese espacio de memoria y prepara para que otro bloque pueda entrar. Entonces dinámicamente va colocando todos esos espacios de memoria y lo hace transparente para la gente que programa. Entonces es mucho más fácil la organización de memoria. Originalmente se usaban punteros, pero con el tiempo eso fue un poco complicado, porque la gente tenía que mapear el espacio físico de esas memorias, y con el tiempo eso fue mejorando y fue subiéndose de nivel. Entonces la gente ya no tiene que estar haciendo ese tipo de cálculos de si va a entrar o no va a entrar en la memoria, si no tengo espacio, porque dentro de las rutinas de los lenguajes también es ver si ese bloque que ustedes crean tienen espacios donde pueden ubicar la memoria, porque si no, entonces van a tener problemas que van a ir probando y no van a encontrar el lugar donde ubicar. Es como que tengan algo acá y quieran colocar y no, su espacio es mayor. Entonces todo eso se tendría que tener en cuenta. Hoy en día eso es mucho más transparente y eso es dinámico, pero todavía se usan en la mayoría de los lenguajes los vectores. Entonces tenemos que saber utilizarlo eso, y eso es lo que vamos a ver en la clase de... Bueno, entonces los arreglos son una estructura de datos homogéneos, es decir, que todos los datos son del mismo tipo y permiten almacenar un determinado número de datos bajo un mismo identificador, pero luego para referirse a los mismos utilizando sus posiciones. Entonces aquí tenemos las posiciones, y para acceder a cada uno de esos tenemos estos índices y vamos a ir ingresando a cada uno. Bueno,
del tipo de datos que vamos a usar, ¿verdad? Entonces tenemos que pueden ser de caracteres y pueden ser numéricos en nuestro caso. Solamente esos dos pueden ser, ¿verdad? Entonces, por un lado pueden tener uno de nombres o por ejemplo de alumnos, y por otro lado pueden tener sus notas. Entonces son dos vectores que pueden ir funcionando de forma a la par, ¿verdad? Entonces por cada alumno tiene sus notas, pero este es un vector de caracteres y el otro de notas es un vector numérico. Y dentro de los arreglos o arrays, como se le conoce en inglés, ¿verdad?, que son esas estructuras, existen dos variantes, uno que son los vectores y otras que son las matrices. Las matrices vamos a ver en otras clases, ¿verdad? Pero para que puedan tener una idea de una matriz, es como que tengan un Excel donde básicamente tiene fila y columna, eso es. Entonces, sí, pueden decir que es un vector aquí y otro vector aquí. Entonces, bueno, sí. Sí, para algunos lenguajes es una lista también. Hay un lenguaje que se llama Lisp, por ejemplo, y en esos lenguajes, o sea, ese lenguaje que fue uno de los primeros lenguajes, en vez de usar vectores usaba listas. Y después de eso se migró a otros lenguajes que también manejan listas. Pero las listas ya son memoria dinámica, ya no son vectores. Hablamos vectores cuando son memorias contiguas, ¿verdad? Y las listas ya son dinámicas. Ya se acceden internamente, tienen punteros, pero vos cuando accedes en algún lenguaje de alto nivel vas a acceder como si fuera un vector, pero ya tiene otra denominación. Pero podemos decir que también es una lista. Bueno, entonces esta es nuestra estructura entonces de lo que tenemos, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que hacer en esta herramienta es dimensionar eso, y vamos a escribir la palabra dimensión, y acá vamos a poner el nombre de la variable y entre corchetes vamos a poner el tamaño. Entonces aquí ustedes van a predefinir qué tamaño va a tener. En el gráfico, ¿cuánto es su tamaño? Acá dice 0 a 6, 7 elementos. Entonces aquí van a poner dimensión variable 7. Eso es lo primero que van a hacer antes de empezar. ¿Cómo? Ahí se ve. Bueno, voy a... Ahí se llega a ver. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a dimensionar eso. Cuando ustedes utilizan los lenguajes, generalmente van a definir el tipo de datos, que es lo que dijimos en las primeras clases, y también van a dimensionar el espacio de memoria de lo que van a utilizar para los vectores. Entonces acá van a poner dimensión, el nombre del vector y su tamaño. ¿Cuántos casilleros va a tener? En este caso tienen 7 posiciones. Entonces va a ser de 7. Y cada posición de un arreglo determina el número o índice que va a tener eso. Acá tenemos un ejemplo que vamos a ir probando. Entonces vamos a probar eso aquí. Pero antes les voy a mostrar esto. Cuando yo voy a crear un vector, tengo que dimensionar, y le escribo la palabra dimension y le doy el nombre y la cantidad. Entonces voy a dimensionar un vector de 10 elementos. Eso es lo primero que voy a hacer. Generalmente lo que hacemos aquí es esto: o cerramos, vamos a llamar limpiar o cerrar vector. Lo primero que hacemos es limpiar el vector. Vamos a ir haciendo por partes. Vamos a limpiar el vector
Y podemos asignar uno a uno. O sea que yo puedo decir, por ejemplo, vector de 1 0. No copien esto, yo nomás voy a hacer esto para mostrarles nomás esto. Vector de 2 0. Vector de 3 0. Esta es una forma de lo que pueden hacer ustedes para asignar valores a los vectores. Y estos son cada uno de los índices que pueden recorrer. ¿Se entiende? Pero hacer esto va a ser muy impráctico. Por ahí no se suele hacer. Sí, cualquier valor. Yo te decía, como les pongo acá limpiar el vector o cerrar nomás. Sí, cada una de las posiciones corresponde el índice que ven acá. 1, 2, 3, 4. Sí, puede ser alumno, precio, lo que sea. Sí, que vas a definir que va a ser un vector y que va a tener este espacio en memoria. Por eso sí, okay. Por eso le estaba explicando el tema de las memorias para que se ubiquen. Entonces van a definir que va a ser un vector y que va a tener X cantidad de casilleros. En este caso van a dimensionar un vector de 10 elementos. Bueno, se dan cuenta entonces, para asignar valores o para leer esos valores, lo que puedo hacer siempre es en este caso estoy asignando, ¿está bien? Y en este caso estoy asignando y estoy leyendo el valor que tiene la posición 1, que en este caso va a ser 10, por ejemplo, si le cambio eso. Entonces, vector de 1 es este que está acá arriba. Si yo digo acá, fíjense si yo digo vector de 1, ¿a cuál me estoy refiriendo? Al valor número 10 que está acá. A eso me estoy refiriendo, a ese valor. Entonces el vector 3 va a tener 10. ¿Se entiende eso, verdad? Y así es como se maneja. Por un lado se asigna y se asigna como ven, así como asignan una variable. Y cuando van a leer el valor que tiene ese elemento, entonces se escribe el nombre de la variable y el índice al cual está apuntando. Entonces está apuntando al número 1, que es este valor de 10. Entonces, acá lo que van a ver es que en vector 3 se va a asignar el valor de 10. Eso es lo que van a ver. Entonces, por un lado asignan aquí y por otro lado están leyendo. O pueden asignar a una variable normal también. Así, por ejemplo, número es el vector de 1 y número va a tener el valor de 10. Eso es lo que está mostrando ahí. ¿Se ve eso? Entonces sí, ahora sí podemos mover más para acá, ya que ahí van a ver mejor, ¿vale? ¿Les queda bien a todos? Yo traje nomás ese para poder escribir en la pizarra. Y ahora les voy a mostrar cómo se suele hacer de forma estándar, ya que no van a asignar uno a uno los valores, salvo que sea específico. Por ejemplo, si definen los días de la semana, sí, no hay forma de que puedan asignar dentro de un ciclo, porque tiene lunes, martes, miércoles. En ese caso van a asignar como estoy asignando. Pero si van a asignar un valor numérico, van a utilizar una estructura para, y generalmente por convención se suele usar estas variables y j acá. Entonces 1 hasta 10 fin para.
y vamos a limpiar ese vector. Entonces ahí sí. Este en español es para, es el foro que ustedes conocen en otros lenguajes. Sí, lo que estoy haciendo es iterar para que automáticamente vaya recorriendo a través de esta i, que es el índice. Puedo llamarle así directamente para que ustedes puedan entender. Y aquí pongo vector, el índice, y le asigno valor 0. Entonces lo que estoy haciendo es en todos los casilleros colocarle 0 al empezar. Como les dije, hay lenguajes que cargan basura o hay cualquier valor que estaba cargado anteriormente, y para nosotros es basura porque no es el valor real. Entonces lo primero que hacemos es limpiar el vector o cerrar. Eso es lo primero que necesitamos. Son todas de la misma forma. Y después les voy a explicar otra cosa. Voy a terminar todo esto y después les voy a explicar. Luego de cerrar, lo que podemos hacer es leer los datos a través del teclado. Entonces ahí vamos a introducir 10 valores. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Antes leíamos, por ejemplo, leer número. Ahora en vez de leer un número, van a leer los valores y los van a asignar al vector. Entonces puede usar el mismo para y la misma variable que utilizan de índice para recorrer. Entonces eso es para no gastar tantas variables que después les puede complicar. Utilicen la misma, siempre y cuando se preste para eso. Pueden utilizar la misma, porque esto va a empezar a contarse otra vez. Índice va a ir desde 1 hasta 10 y luego índice va a ir desde 1 hasta 10. Entonces pueden usar eso. Luego de limpiar, aquí lo que se hace es leer datos del teclado. Y después lo que pueden hacer es de vuelta hacer cálculos con ese vector. Y ahí, por ejemplo, pueden hacer y acá lo que estamos haciendo es multiplicar por 3 el valor leído. Entonces aquí leímos 10 números y acá multiplicamos por 3 esos valores leídos. Y por último, lo que se hace es se imprime. La mayoría de los algoritmos van a encontrar estas partes, por eso yo les estoy mostrando para que ustedes puedan tener definido que es siempre lo que se hace. Entonces tienen ahí. Siempre va a tener que ser array, por lo que estamos viendo.
Pueden copiar esto y prueban. Estoy tratando de cortar para que puedan ver todo en la pantalla. Ahora les voy a comentar algo positivo y algo negativo con respecto a los vectores. Con respecto a los vectores y con respecto a las listas o como puedan llamar. Ahí tienen todo eso. Mientras ustedes copian eso, voy a un poco si funciona. A ver. Y voy a introducir 10 números. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Eso es lo que dice es multiplicar por 3, entonces va a ser 30, ese va a ser el resultado. Hace el cálculo y va a imprimir. Entonces, siempre tiene esta estructura. Primero se dimensiona el vector, luego se cera el vector, luego se lee los datos. En este caso muy particular, no hace falta cerar porque vamos a leer esos datos, ¿verdad? Pero en el caso de que ustedes usen un acumulador de este vector, sí van a necesitar cerar. Bueno, entonces aquí van a cerar, luego van a leer, luego van a calcular y luego van a imprimir. Siempre es así, en casi todos los algoritmos que hagan, ¿verdad? En todos los que hagan dentro de nuestra materia y probablemente en los otros que hagan si les toca hacer alguna vez, ya sea en la facultad o fuera de la facultad. Entonces siempre tiene esta estructura. Ahora les voy a comentar algunas cosas particulares con respecto al recorrido de índices. El recorrido de índices se utiliza cuando los cálculos son básicos, ¿verdad? Si utilizan un programa normal de computadora, probablemente una definición de vectores ya les solucione su problema. Por ejemplo, hay lenguajes que compañeros de trabajo que utilizaban vectores para definir dentro de una herramienta que se llama Genesis, que es para los sistemas heredados más antiguos, que son los que se usan. Anteriormente no tenía bien definido o no sabían utilizar mucho el tema de las impresiones dentro de ese lenguaje para colocarlo. Entonces algunos hacían en vectores y matrices y creaban este tipo de estructuras para colocar sus campos ahí. Entonces, para ese tipo de aplicaciones de uso comercial, los vectores funcionan normalmente. Y si van a hacer algún cálculo dentro de la facultad, por ejemplo, van a hallar valores de resistencia o algunas cosas de física o algunas cosas, también les va a servir muy bien. Pero si van a hacer algunos programas o van a interactuar con algunos programas especiales, sí van a tener algunas dificultades, porque ¿cuál es el problema? Para mover un dato de un lugar a otro, porque al final es lo que se hace generalmente, asignar y cuando recorren un vector pueden recorrer también otro vector y asignar valores a ese vector, y el proceso de recorrer cada ciclo es muy lento. Entonces imagínense que están haciendo un programa de juegos, ¿verdad? Imagínense que están haciendo un programa de juegos y tienen que rellenar toda la pantalla de las imágenes. Entonces recorrer píxel por píxel va a ser muy lento y van a ver que dibuja lentamente esos píxeles. Es como que tengan una conexión de internet muy lenta y de repente ven así que va bajando lentamente las páginas. Ese es el proceso de recorrer uno a uno cada uno de esos elementos. Desde tiempos antiguos, de los primeros juegos retro, lo que hacían básicamente es cambiar bancos de memoria, así se denomina, ¿verdad? Y son áreas completamente, eran áreas, en el caso de la que tengan que ver con las memorias de video,
es básicamente mover un área completa de memoria a otra. Entonces era transparente si se cambiaban los bancos de memoria. Tienen algunos microcontroladores esa capacidad de mover así bloques grandes, ¿verdad? Como también muchas de las herramientas que ustedes utilizan. Generalmente para la gente que hace videojuegos, su engine, que es un poco el núcleo que hace ese trabajo, ¿verdad? Lo que hace es mover grandes bloques, o sistema operativo mueve grandes bloques, pero ya no recorre con vectores, ya lo hace, mueve bloques muy grandes de otras formas. Entonces no va a mover uno a uno. También existen algunos lenguajes que van a ver probablemente los que sigan ingeniería, que es MATLAB, ¿verdad? Y MATLAB es laboratorio de matrices, ese es el nombre de la herramienta. Y la herramienta en sí, como es una matriz, directamente cuando mueve un bloque de memoria a otro, estamos viendo una matriz a otra. Entonces no está necesitando mover cada elemento por elemento, sino mueve así un bloque grande. Entonces con eso se agiliza el tema de los cálculos. Y para los que quieren aprender Python, ¿verdad? Hay una librería que se llama NumPy, y esa librería NumPy es muy parecida a lo que tiene MATLAB y nos permite mover bloques grandes de memoria a otro. Y se usa mucho con el tema de inteligencia artificial eso actualmente. Entonces es eso la tendencia. Entonces para aprender es muy bueno que vean vectores, que es la base, y en algunos programas van a usar eso y en otros van a mover bloques más grandes, pero es la misma idea así. Entonces con eso le explico más o menos cómo se maneja un área de memoria en lo que pueden llegar a hacer. Y es mucho más cómodo definir vectores o matrices para algunos tipos de cálculos, ya que les permite manejar bloques grandes de memoria y poder manejarlo de forma más eficiente que definir variable por variable. ¿Sí? Sí, para eso. Entonces, lo que hacemos con cada ciclo para, ¿se acuerdan que es la función del ciclo para? Recorrer con valores ya definidos. Y como sabemos el valor de n que es definido, que en este caso es 10, lo que vamos a hacer es recorrer cada una de esas casillas. Se puede hacer con ciclos mientras inclusive, pero es muy incómodo, y van a ver que casi todos los lenguajes utilizan con par. Entonces lo que nos permite es recorrer cada uno de esos valores. Y en algoritmos tienen que tener en cuenta que hay vamos a ponerle 50% de lo que ustedes pueden innovar con cada algoritmo y 50% de los que son ya estructuras estándares. En el caso de lo que yo les estoy mostrando ya son estructuras estándares. Bueno, entonces siempre es así. No hay otra forma de poder hacerlo. Entonces, para recorrer cada elemento, la única forma que tenemos es con este ciclo par. Respecto a estas definiciones, pueden utilizarlo este corchete o pueden utilizar paréntesis, da lo mismo, por lo menos en esta herramienta. En los de tendencia basic utilizan el paréntesis para recorrer, o sea, acá van a escribir vector entre paréntesis el índice, y para los de tendencia al lenguaje se lo van a colocar con corchete. Eso es lo que está definido de esa forma. Pero aquí figuren, a ver, voy a cambiar nomás este para que se puedan dar cuenta. Voy a cambiar por paréntesis, se van a dar cuenta que da lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué inteligente o será? ¿Por qué inteligente o será? Hay veces cuando usan acumuladores
o cuando usan contadores, ¿verdad? En este caso es un ejemplo genérico, ¿verdad? Pero cuando usan contadores, acuérdense que, que ya había algo asignado en ese espacio de memoria, y muchos de los lenguajes no borran ese espacio. Muchos de los lenguajes no borran. Entonces se hace a mano el borrado de eso. Y se le asigna 0 si es valor numérico. Y con comillitas si es un valor de caracteres. Sí, eso es lo que es así. Acuérdense que es una evolución de la forma en que fue pensado y se fue desarrollando. Uno de los primeros lenguajes, bueno, anteriormente lo único que hacían era aprender y apagar cosas, ¿verdad? Así como hoy el día hacen el Arduino, las primeras computadoras eran como el Arduino. Entonces había uno Altair, no sé qué cosa, y Bill Gates y Steve Jobs y unos cuantos prendían así como Arduino, así unos switches, y con eso ya aprendían a programar. Por ejemplo, esa computadora Altair, que ellos entendieron así cómo se maneja, por eso es que ellos fueron los que revolucionaron un poco el tema de informática, porque ellos eran aficionados y ellos cada sábado se reunían así en un lugar pagado y se reunían entre ellos y compraban una revista que les enseñaba a cómo hacer su computadora. Pero es como un Arduino, ¿no? Se armaban todo en la computadora y se prendían unas cuantas luces y unos cuantos switches. Es como un Arduino, y eso es lo que aprendieron. Después Bill Gates dijo, se fue a hablar con los creadores de esa computadora y les dijo: yo te puedo cargar tu programa, porque solamente era con unos switches. Entonces él empezó a programar en un lenguaje para que se pueda cargar por un teclado el primer programa, y así fueron avanzando. Entonces todo es una evolución. En los primeros lenguajes, por eso es que se daban las variables. Hoy en día ya no van a necesitar, o sea, si van a usar por ejemplo un PHP, ¿verdad?, que es más o menos un lenguaje de esta época, o ya no van a necesitar cerrar esas variables, ni tampoco no van a necesitar decirle qué tipo de dato es. Ahora en algunos lenguajes van a tener que decirle: esto es de tipo carácter, esto es de tipo tal cosa, ¿no? En los lenguajes actuales como JavaScript o Java o como PHP, por ejemplo, ya no se define el tipo de datos, ya se crea y automáticamente ya asume. Entonces es una evolución, pero dependiendo de qué lenguaje les toque, la primera cosa que van a hacer es cerrar esas variables. Eso es lo que sí o sí van a hacer. Bueno, entonces lo primero que se hace es se cera, después se leen por teclado, luego hacen algún cálculo y luego imprimen. Esto estaba pensado, si se dan cuenta, esto estaba pensado para que se pueda leer por consola, se llama. Así como, no sé si conocen la consola del Windows o del DOS, estaba pensado así como del Linux, que todo era por consola. Y escriben algo, le dan Enter y él te imprime. Entonces, estos algoritmos que estábamos viendo está pensado para esa estructura. Entonces es algo heredado también, ¿no? Hoy en día saben que existen diferentes formas de poder programar botones, esas cosas, ¿verdad? No estaba pensado para esto. Estaba pensado para introducir datos por consola, que es lo que ustedes ven acá. Al final lo que ustedes ven acá es una consola. Una consola donde introducen valores y les muestran algún valor. Que tienen aquí es muy parecido. En este caso, a ver, se ve todo ahí, desde el fondo se ve. Vamos a dimensionar un vector de 5 elementos y vamos a asignarle valores, que es lo que ven acá. No hace falta que copien esto, ¿verdad? Es para que puedan ver. Entonces dimensionamos un vector que se llama num de 5 elementos y vamos a asignar valores. Num1 va a tener 8, num2 en la posición 2 de ese casillero va a tener 3, el casillero de num en la posición 3 va a tener el valor de 10, en la 4 va a tener 1 y en la 5 va a tener
5. Luego va a escribir esos valores y dice en la posición 1 es tal valor, en la posición 2 es tal valor, y acá tienen el resultado de eso. El número en la posición 1 es 8 y así sucesivamente. Este PowerPoint yo ya les pasé en el grupo para que tengan, entonces después pueden, o inclusive si quieren pueden copiar de ahí. Ok. Y este que está acá, el otro ejemplo es el que le estaba mostrando básicamente. Entonces definimos dimensión del num5 para no hacer este trabajo que es tedioso de definirlo manualmente. Entonces directamente podemos aquí cerrar. Entonces desde 1 hasta 5 con paso de 1 a hacer, le colocamos 0, es lo que estaba escribiendo ahí. Luego escribimos ingresa el número del arreglo y leemos ese número y le asignamos el número. Es la misma cosa que estábamos viendo. Leemos, luego hacemos el cálculo y luego imprimimos. Es lo mismo. Bueno. Entonces ahí tenemos eso y vamos a hacer unos algoritmos que dice acá: llenar un vector de 20 elementos con números aleatorios entre 1 y 50. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear un vector de 20 elementos y vamos a asignar números aleatorios entre 1 y 50. Podemos usar este que ya estábamos. Vamos a mencionar uno que se llama número, que va a tener 50 elementos. Entonces nuestro índice va a ir de 1 hasta 50. Hay una función que se llama aleatorio. Entre paréntesis, fíjense que ya les va mostrando más o menos lo que puede tener ahí. Aleatorio dice valor mínimo, valor máximo. Nuestro algoritmo decía que pueda introducir valores aleatorios entre 1 y 50. Entonces mencionamos el número 50, usamos la misma variable índice que va de 1 hasta 50. Esta variable índice puede ser cualquier variable que ustedes quieran llamarle. Ahora le ponemos índice, después podemos ponerle int directamente, otra letra o otro. De repente cuando es muy largo, entonces nos conviene acortar estos números. Este se llama número. ¿Cómo? A ver, no me dejé bien. Sí, disculpen. De 20 elementos nomás. De 20 elementos. Entonces aquí nuestro recorrido es de 20. Entonces mencionamos un vector de 20 elementos, asignamos aleatorio valor 1 a 50.
y aquí le llamamos número. Entonces creamos un vector de 20 elementos que se llama número. Luego vamos a recorrer cada uno de esos elementos a través de este índice que va desde 1 hasta 20, y en el vector que se llama número vamos a ir asignando valores aleatorios que van entre 1 y 50, y aquí va a ir recorriendo a través de su índice. Entonces al primer elemento le voy asignando un valor aleatorio y así sucesivamente hasta que llegue a 20. A propósito le cambié para que puedan ver qué pasa cuando sobrepasa el índice. Bueno, entonces es de 1 hasta 20, pero acá le puse 120. Y acá dice error subíndice, que está fuera del rango porque el rango es de 1 a 20. Entonces, ahí les muestra eso. Muchos de los errores de programación ocurren aquí. Muchos de los errores de programación ocurren por eso. En algunos casos ocurren porque se dimensiona y luego se sobrepasa ese espacio, y en algunos de los casos este índice se hace algún cálculo para que se vaya moviendo como un pivote, entonces para que pueda asignar automáticamente. Imagínense que tenga un cálculo que vaya asignando automáticamente, pero en algún momento tiene que ser valores que están veniendo desde 1 hasta n, ¿verdad? Y supongan que tenga valor 0 y tenga una división por 0. Entonces una división por 0 les va a dar error porque eso no existe. No existe en la calculadora y tampoco no existe en la computadora. Entonces va a pasar acá. Y la misma cosa si mi índice, en este caso yo le doy 0, porque en esta herramienta, con esta configuración, solo maneja desde 1 hasta n. Pero si tuviera otra configuración, esta herramienta es flexible, estamos en el perfil flexible. Si cambiamos a otro perfil, probablemente nos maneje, nos permite trabajar desde 0 hasta n, pero en este caso es desde 1. Eso es lo que sí, te va a comenzar de 0, o debería comenzar de 0, que es lo que maneja ese. Entonces yo tengo que atender el rango que está en el límite inferior y el rango que está en el límite superior. Si yo le pongo 0 acá, me va a dar error, como el límite superior sí supera. Entonces eso es lo que tienen que atender, que sus límites inferiores y superiores estén en rango. Eso es lo que tienen que atender. Bueno, ahí todos ya terminaron eso, ¿verdad? Okay. Y vamos a ejecutar si eso está bien y nos va a dar estos valores aleatorios. Esos valores aleatorios. ¿Dónde se usa mucho este cálculo de valores aleatorios? Nunca vieron en televisión en algunos programas de computadora, esos programas que ustedes le colocan la lista para los que trabajan probablemente, o los que están en el colegio, nunca sortearon un termo y colocaron toda la lista de los participantes así, y después colocan y apretan un botón, ya sea desde una computadora o un celular, y genera el ganador, ¿no? O a veces es en programas de bingo, algunos programas de bingo que son digitales, que también tienen esa función aleatoria para salir. Eso es la forma más fácil, pero hay otros algoritmos mucho más complicados. No sabemos, probablemente utilicen este tipo de aleatoriedad, pero hay algunos que utilizan probabilidades para hallar eso.
que son un poco más complejos. Depende de la complejidad y de lo que quieran. Acuérdense que en probabilidades, cuando te quitan la bolita, hay una tendencia de que después de unas ciertas tiradas, imagínense que tenga bolitas de 3, 4 colores, ¿verdad? Después de unas tantas tiradas va a tener la tendencia de salir un solo color. Entonces se le agrega otro valor de aleatoriedad para que vuelva a mezclar todos los otros. La computadora o la mayoría de lenguajes se llama randomize esa función que toma la hora de la computadora y la fecha y hace una mezcla, ya que básicamente en un día va a tener una sola ocurrencia de la fecha más el día. Entonces ahí hace el cálculo de eso. Pero existen otros roles mucho más complejos para hallar. Pero la mayoría no se va a meter en ese tipo de problemas, va a utilizar esta función aleatoria. La misma cosa pasa que cuando la gente desarrolla videojuegos, también le agrega cierto factor de aleatoriedad. Por ejemplo, esos fantasmistas de Pac-Man que aparecen así, entonces también utilizan en forma aleatoria. Entonces muchos de los juegos que utilizan esta función de aleatoria para jugar. Y es eso. Ahí terminamos eso entonces. Entonces nos vamos a este otro. Llenar un vector. Todos ya terminaron el primero, ¿verdad? Bueno. Y el otro es llenar un vector de n números e indicar cuántos de ellos son pares. Entonces vamos a utilizar un contador acá para contar cuántos de ellos. Llenar un vector de n números. Vamos a probar un poco esto. Vamos a crear un vector de n, ¿verdad? E indicar cuántos de ellos son pares. Vamos a hacer esto entonces. Antes de dimensionar, vamos a leer n. Y vamos a leer ese número que vaya hasta n. Entonces vamos a dimensionar un vector de n elementos. Y vamos a ir desde 1 ¿hasta cuánto vamos? Hasta n. Y acá que tenemos que hacer, acá tenemos que leer. Leer el número. Aquí entonces leemos n, dimensionamos el número que va a tener hasta n casillas. Vamos a entrar en un ciclo para ir desde 1 hasta n. Vamos a leer esos valores y vamos a cargar el número. Y después acá leímos y acá vamos a tener que hacer un cálculo. Vamos a recorrer el vector aquí. Hasta n. Y vamos a tener que preguntar si el número del índice es igual a mod 2 es igual a 0, entonces es par. Acá vamos a contar los pares.
encontrar los números pares. Entonces aquí puedo usar una variable que se llama contador. Contador más 1. El programa tiene que leer n números y de esos n números tiene que contar los números pares que fuimos introduciendo. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces acá dimensionamos, primero leemos n, que va a ser la dimensión de cuánto va a tener. Luego creamos nuestro vector con n elementos. Luego vamos a cargar los datos aquí. Vamos a leer los datos y asignar en número. Vamos a asignar el vector número. Eso es lo que estamos haciendo. Leemos esos datos y asignamos en el vector número. Luego vamos a contar los números pares y ponemos, vamos a irnos desde 1 hasta n, que es la cantidad de elementos que tenemos en el vector. Si ese número está en el índice dividido 2 y vemos que su módulo sea 0, entonces es par. Contador es contador más 1. Y algo que falta acá es cerrar el contador. Acuérdense que esto puede tener cualquier valor, entonces asignamos contadores 0. Y aquí, al terminar ese ciclo, ya podemos saber escribir cantidad de pares, 2 puntos, dejamos un espacio, coma, y mostramos la variable contador. Vamos a hacer de 3 elementos para no ir muy lejos. Vamos a tener 3 elementos y ahí vamos a introducir los valores 1, 2 y 4. Mi cantidad de pares es 2, que es el 2 y el 4, y el 1 es impar. Y eso es lo que tiene que hacer. Pueden copiar ahí todo. Bueno, entonces leemos n, que va a ser la dimensión del vector, cerramos el contador, luego dimensionamos el vector de n elementos, recorremos el vector desde 1 hasta esa dimensión que decimos nosotros que va hasta n, 1 hasta n, y leemos por teclado cada uno de esos valores en cada uno de esos índices, y luego de eso recorremos cada uno de esos valores y vemos si esos valores son divisibles entre 2, es decir, que son pares, y vamos contando si encontramos los números pares. Entonces contador más 1, y al final de este recorrido, entonces podemos imprimir la cantidad de pares. Como ustedes asignaron acá, por eso es importante cerrar esta variable contador. Imagínense que ustedes introduzcan valores impares y acá ya tienen contador 0 y va a entrar aquí
y nunca se va a incrementar este contador. Entonces imprimen acá y ¿cuánto le va a venir? 0. Podemos ver eso. Van a tener 3 elementos y vamos a darle valores impares: 1, 3 y 5. Entonces cantidad de pares es 0, ya que inicialmente colocamos a 0 y nunca se cumplió esta condición, entonces siempre va a ser 0. Va a terminar de recorrer este ciclo mientras y va a mostrar el valor del contador que va a ser 0. Para el caso, si es que queremos contar los pares e impares, entonces agregamos al contador que teníamos, que es de los pares, agregamos otro contador, que en este caso se va a llamar los pares contador, y contador 2 los impares. Y acá nuestra pregunta: si el número del índice mod 2 es igual a 0, es contador par, y si no, va a ser contador impar. Es la misma cosa. Y acá abajo, entonces, al terminar el ciclo, imprimimos la cantidad de pares y la cantidad de impares. El algoritmo dice: define dos arreglos de tamaño n y solicite el ingreso de los números, sume los elementos de cada vector y almacene el resultado en el vector 3 de tamaño n. Ya sea que van a desarrollar un problema de matemáticas, de física o de cualquier materia, nuestro problema principal siempre es nuestro idioma. A veces porque es ambiguo, a veces porque no sabemos interpretar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder interpretar cualquier problema es tratar de entender qué es lo que nos pide. Y entonces acá dice definir dos arreglos de tamaño n y solicita el ingreso de los números. Sume los elementos de cada vector y almacene el resultado en un tercer vector, que es el vector 3 de tamaño n. Tampoco no es muy explicativo, pero se da a entender eso. Bueno, y eso es lo que vamos a hacer entonces. Les digo eso porque cuando yo estudiaba algoritmo, mi principal problema, o de la mayoría de los compañeros, probablemente era tratar de entender lo que el profesor quería escribir en su hoja. Eso es lo más complicado, no es el problema. Hacer el algoritmo es fácil, tratar de entender lo que el profesor quiso escribir es el problema, y no le puedo decir nada porque algunos son cerrados y no te van a explicar. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a borrar estos contadores. Y vamos a dimensionar dos vectores. Vamos a llamarle n1 y n2. n1. En realidad vamos a definir ya acá los tres. Pueden poner aquí, si quieren hacerlo de forma corta, acá pueden ponerle punto y coma. O pueden ponerle coma también. Vamos a ver si funciona ahí. Dimensión n1, n2 de n coma n3 pruebo para ver si está todo correcto. Bueno, está entonces. Y ahora voy a cortar esta variable para que sea más fácil y llamarle i nomás directamente. Entonces defino un vector llamado n1, n2 y n3, todos de la misma dimensión. Luego voy a leer los datos
del primer vector que se llama n1. ¿Sí? Esa N tiene que ser la misma N1. No importa eso. En algunos lenguajes sí importa, pero acá no. Si quieren poner así, entonces definimos tres vectores llamados n1, n2 y n3 de dimensión n. Luego vamos a recorrer con esta variable i desde 1 hasta n. Vamos a leer el primer vector. Vamos a hacer lo mismo para el segundo vector. Esta es una cuestión que ya depende de ustedes. Fíjense que yo estoy leyendo primero el primer vector, ¿verdad? Si el problema no les dice cómo leer, ustedes pueden decidir. En mi caso, voy a leer todos los elementos de acá y luego voy a leer estos otros. Pero ustedes pueden aprovechar este mismo subíndice y leer el primer elemento y el segundo elemento. ¿Se entiende? ¿Cuál es más fácil o cuál es más ordenado? ¿Cuál? Meter todo uno en el molde, ¿verdad? Vamos a hacer así entonces. ¿Se entiende, verdad? Sí. Ok. Depende cómo quieran leer. Leer el primer vector, el segundo vector, o leer el primer elemento de uno y el elemento del otro. Es lo mismo. ¿Cuál es más corto? Ahí ya tienen la respuesta. Entonces aquí leemos el N2. Allá leímos entonces eso. Y ahora es fácil, lo único que tenemos que hacer es sumar el N3. Entonces, esta es la lectura y acá es el cálculo. ¿Se acuerdan eso que estaba diciendo, verdad? Que siempre más o menos es de esta forma. N3 de I es N1 más N2.
primero. Ahí debería. Y después, ¿qué tienen que hacer? Tienen que imprimir. Entonces, lectura, proceso e impresión. También pueden ponerle punto y coma acá y subir arriba. Así cuando quieran acortar y tener menor espacio. Cuando estén en otros cursos más elevados, hay varios procesos que se usan para compilar los lenguajes. Dentro de ese proceso de compilación hay uno que analiza la sintaxis y lo que hace generalmente es quitar palabras por palabras. El término de una línea se denomina token y el token que tiene cuando ustedes le dan enter es el enter y entonces ese identifica que es el término de la línea. En algunos lenguajes le ponen el token punto y coma y les permite escribir de esta forma. En el caso de esto que ven acá, el token es la tecla enter y le identifica como la separación de línea a línea. Acuérdense que ustedes que en los lenguajes la ejecución es línea por línea. Entonces, entre cada línea y otra, el token de esta forma de definir es el enter que ustedes le dan. Así él va a reconocer la separación de una línea con otra. En el cambio, algunos lenguajes utilizan algún carácter especial. Este, por ejemplo, utiliza punto y coma. No me acuerdo qué lenguaje utiliza un punto. No me acuerdo. Bueno, pero hay algunos que utilizan un punto, por ejemplo, para terminar la línea. Otros terminan con esto. ¿Todos ya copiaron? Ahí, entonces probamos. Acuérdense que es el primer, vamos a hacerle 3 nomás en este caso, ¿verdad? Para no ir tan lejos. Después nos pide el primer vector, el segundo vector. El primer vector, el segundo vector. El primer vector, el segundo vector. Y va a sumar. Dos elementos, el primer vector, el segundo vector, el primer vector, el segundo vector, y van a sumar. 3 más 4, 7,
y 1 más 1, 2. Ese es el tercer vector. Primer elemento del primer vector, primer elemento del segundo vector. Segundo elemento del primer vector, segundo elemento del segundo vector. La suma es el primer elemento del índice 1, que es 7, 3 más 4, 7, y el vector 3, que es la suma de los segundos elementos del índice, que es 1 y 1, 2. Ahí se ve cómo está. Entonces ahí terminamos eso. Entonces ya tenemos este material terminado. Después hay un archivo en Word que vamos a ver. Pero antes vamos a aprovechar que ya que tenemos esta definición de este. Y ahora, en vez de sumar, vamos a hacer algo, vamos a añadir el vector uno debajo de otro. ¿Se dan cuenta que ya tenemos dos vectores y tenemos un tercer vector? En vez de sumar, vamos a añadir. Vamos a añadir en el vector n3 el 1 y el 2. Entonces va a ser así. Este es n1, este es n2 y este es el otro n3. ¿Se entiende la idea ahora? Este tiene, supóngase que tiene 3 elementos, cargamos. Este otro tiene 3 elementos. Entonces, nuestro N3 va a tener esta primer componente aquí y va a estar acá. Va a estar acá. Y esta otra componente aquí. Entonces vamos a añadir. Hay uno debajo de. Muchas cosas se pueden hacer con los vectores. Una de las cosas que se puede hacer es esto. Entonces, nuestro N es n por 2. Porque si tienen 3 elementos, 3 y 3 es 6. Entonces vamos a recorrer para juntar esos 6 elementos. Y aquí es donde vamos a jugar. Hay varias formas de hacer esto. Podemos recorrer 1 hasta n, ¿verdad? Y luego recorrer desde n hasta n por 2. Por ejemplo, pueden copiar esto y pegan ahí. Desde 1 hasta n es el primer vector. ¿Está? Y desde n hasta 2 por n el segundo vector.
Todo ya se pusieron presente, ¿verdad? Esta parte queda invariable, donde dimensionamos n1, n2 y n3. Luego recorremos desde 1 hasta n y vamos cargando el vector 1 y el vector 2. Hasta ahí está bien, ¿verdad? Luego recorremos desde 1 hasta n y en n3 cargamos los elementos que van desde 1. Imagínense, vamos a hacer como estábamos haciendo el ejercicio, ¿verdad? Por lo menos como lo estaba mostrando. Tenemos tres elementos. Entonces tenemos 1, 2, vamos a recorrer desde 1 hasta n que es 3. Pero después tendría que hacer n más 1 para continuar este otro. ¿Se entiende? Por eso le puse más 1. Porque si me voy en n todavía voy a llegar aquí. Entonces tiene que ser n más 1. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esto es lo que me falta. N es 3. Pero necesito colocarme la función 4. 4, 5 y 6. Y 6 es igual a 2 por n. Y ahí van a darse cuenta del resultado. Entonces, para recorrer el primer vector, entonces asigno desde 1 hasta n sin problema, igualito al otro. Entonces n3 con su subíndice es n1 con ese mismo subíndice. ¿Está bien? Y aquí voy a tener un pequeño problema. Se dan cuenta que estoy haciendo por parte, estoy pensando por parte y me doy cuenta que hay unos errores y voy arreglando ahí. Así es la forma que se resuelve un algoritmo, ¿verdad? Porque difícil es que uno pueda ir armando toda una sola vez. Esta parte está bien, fíjense con esto. Nuestro n3 va a ser 2 veces n. Entonces ahí luego ya vamos a ir cambiando. Eso es nuestro primer cambio que vamos a hacer, porque es el doble de ese vector. Entonces acá no hay problema porque recorremos desde el primero hasta n. Pero aquí va a ir desde n más 1 hasta n por 2. ¿Ok? Este está bien. Esta parte está bien. Pero aquí tenemos un pequeño problema. ¿Se dan cuenta cuál es el problema que está acá? ¿Pillan el problema? N2 solamente tiene 3 elementos. Y estoy haciendo acá n más 1. Entonces ya estoy saliendo fuera del rango del vector. Vamos a probar acá. Van a darse cuenta. No me dio error. A ver. No me dio error, pero cuando llegue acá me debería generar. Cuando llegue aquí me genera. O sea, es un problema lógico ya que me va a pasar. Voy a probar para que se den cuenta, ¿verdad? Voy a probar para que se den cuenta. Con dos números no más voy a probar. N va a ser 2 y introduzco el primer valor y el segundo valor. El primer valor y el segundo valor. ¿Y qué dice? Fuera de rango 1 y 2 subíndice en la línea 11. Ese es el error que me da. Y la línea 11 es este que está acá. Lo que pasa es que mi vector N3 se va a mover aquí. O sea, se movió de este a este hasta atrás. Acá no hay problema, ¿verdad? Con el mismo índice que dice de 1 hasta 3. Después se va a mover aquí, aquí y aquí. El N3. Pero N2, fíjense el índice de N3 aquí. ¿Cuándo es el índice de acá? 4. 4 es su índice, ¿verdad?
Y nosotros solamente tenemos acá 1, 2 y 3. ¿Pillaron? Ahí la cuenta, ¿verdad? Entonces necesitamos un contador nuevo. Otro contador que vaya de 1 hasta. Pero entonces el índice. Este digamos, índice. se reinicia. Este índice. Porque. Este índice está bien. Acá. Este es el problema. Fíjate que dice n más 1, en el algoritmo dice n más 1. Sí. N más 1, que sería 3 más 1, 4. ¿Vale? Y nuestro contador va a ir desde 4 hasta 6. 4, 5, 6. Acá no hay problema. Nuestro problema está acá. Va a decir N4 va a decir. Y N4 no existe. Está aquí. Aquí no hay nada. Está fuera de RAM. Entonces, ¿cómo salvamos eso? Creando un nuevo contador exclusivamente para esto. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a llamarle C a ese contador. Vamos a llamarle C que valga 0 y que al entrar aquí C sea C más 1. Entonces aquí en vez de I va a ser C. Entonces va a entrar acá 1, 2, 3, que es lo que nosotros necesitamos. Ahí. Y ahí ya no tenemos problema. Entonces habilitamos un nuevo contador. Habilitamos un nuevo contador que vaya a recorrer 1, 2 y 3. Y el otro va a ser 4, 5 y 6. Eso es lo que vamos a hacer. Esas cosas es lo que tenemos que atender cuando hacemos un algoritmo, porque ahí están los errores. Los errores que coloca fuera de acá. Entonces siempre hay que analizar. Aprovechando este ejercicio, de manera estoy mostrando esas cosas, ¿no? Para que puedan tener en cuenta. Y ahí en teoría debería funcionar. Y acá tiene que ser por 2, lo que vamos a recorrer. Vamos a escribir n3, pero por 2 porque es la suma de eso. Es la concatenación del vector 1 y vector 3. Voy a probar un poco. Voy a tener dos elementos. Cargo el primer vector, el segundo, el tercero, el cuarto, y me va a colocar 1, 3, 2 y 4. Uno, 3, 2 y 4. Lo que hicimos es cargar este y luego n. Este es el primer vector, este es el primer vector, este es el segundo vector y este es el segundo vector. Por la forma que estamos cargando nomás. No está en ese mismo orden que está dibujado ahora. Entonces va a poner 1 y 3, 2 y 4. Vamos a ver si eso es lo que se ve. Voy a probar otra vez para que se pueda ver. Dos elementos. Voy a colocar en el orden 1, 2, 3 y 4. El primer vector va a tener 1 y el segundo 1, 2, 3 y ahora tengo que tener 2, ¿verdad? 2 y 4. Entonces va a ser 1, 2, 3 y 4. Mi primer vector va a tener 1 y 3, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Y este va a tener 2 y 4, algo así, ¿verdad?
1, 3, 2 y 4. 1, 3, 2 y 4. Así es en realidad. 1, 2, 3 y 4. Pero nuestra lectura es 1 y 3, 2 y 4. ¿Vale? Y el vector que genera es este otro. 1, 2, 3 y 4. Así es. A, B, A, B. Eso es para mostrar nomás que se puede hacer. ¿Todos terminaron este o les falta por terminar? Copien todo ahí y prueben.